Debido a la caída de los precios del petróleo, muchas personas se me han acercado y me han pedido que hable sobre este tema y de cómo llegó el petróleo como carburante o como energía al mundo. En el día de hoy vamos a tratar varios temas. Soy Tito Olivo y vamos a hablar de energía y vamos a hablar de petróleo. El primer sistema energético que tuvimos en el mundo fue cuando el hombre salió de la cueva y descubrió el fuego. Cuando el hombre logró dominar el fuego, llegó a niveles de desarrollo que le permitieron avanzar en la humanidad. La madera fue la primera matriz energética y se utilizaba en todo lo que tenía que ver en el mundo en ese momento. La madera se utilizaba para producir fuego, alumbrar, dar calor, o sea, para proteger al hombre del frío, pero también para cocer los alimentos y para darle cobija, para crear la casa. Según fue evolucionando, la madera sirvió para el transporte de las personas y también para producir jabón y transportar el agua. Era con madera que se transportaba el agua desde los sitios lejanos hasta las casas. Entonces, esta matriz de madera permitió que el hombre fuera deforestando. Y en toda Europa, en el momento del descubrimiento, la deforestación era tan grande que cuando Colón llega por primera vez aquí a América, dice que jamás ojos humanos habían visto el verdor tan grande que había. El desarrollo comenzó con la madera y ya en el siglo VI se pasa de la madera al carbón y comenzamos con la matriz energética del carbón que nos lleva al desarrollo industrial del siglo XIX con el descubrimiento de la máquina de vapor. Este desarrollo industrial fue bastante amplio y con el desarrollo del carbón, que además es una matriz energética muy sucia porque es la que más contamina, pasamos a la matriz en base al petróleo. ¿Cómo llegamos al petróleo y qué es el petróleo? Hay algunas definiciones sobre el petróleo. Hay personas que entienden que es de origen orgánico y otros que dicen que es de origen inorgánico. Pero la más aceptada es que el petróleo es de origen orgánico y que se produce a través de la fosilización de materia orgánica, ya sea esta animal o vegetal, que se quedaron atrapadas en el mar o en partes que fueron pantanos o mar y que se quedaron atrapadas y fueron arropadas esa materia orgánica con arena y arcilla y se quedaron en una roca de tipo porosa, en lo cual a través de muchísimos años, o sea, hace 200 millones de años que todavía no existía el humano sobre la faz de la Tierra cuando se comenzó el proceso de fosilización y producción de petróleo. Por eso que se dice que el petróleo es un recurso energético no renovable, o sea, porque tarda muchísimos años en su producción. El petróleo está conformado en un hidrocarburo y está conformado por una serie de hidrocarburos que están adentro, como el gas, propano, la gasolina, la benzina, o sea, un sinnúmero de productos que hay ahí adentro. Y además con el tiempo se ha llegado que existe plástico y un número de productos más que nosotros utilizamos. El petróleo se utiliza no solamente en el transporte y la producción de energía, sino que también lo tenemos en los alimentos, lo tenemos en la ropa, lo tenemos en las computadoras, lo tenemos en las medicinas, lo tenemos en todo. El petróleo está presente en todo. Se parece a lo que fue la matriz de madera. La explotación violenta del petróleo ha llevado que muchos tratadistas como Jerry, un economista
economista norteamericano que escribió sobre la economía del hidrógeno por la sobreexplotación del petróleo, que planteaba que la sobreexplotación del petróleo ha sido tan violenta que íbamos a llegar a lo que se conoce como el ocaso del petróleo y que íbamos a tener que llegar a otro modo de producción de energía, en este caso el hidrógeno. Por eso lo vamos a dejar para abordarlo más tarde. Ahora vamos a hablar cómo surge el petróleo. El petróleo se le llamaba el estiércol del demonio. Hace muchísimos años, mucho antes de la era cristiana, ya se utilizaba en China y se utilizaba en gran parte de Asia. Se utilizaba en Irak para pavimentar las carreteras, o sea, se utilizaba ese subderivado del petróleo que lo buscaban de manera artesanal para pavimentar carreteras y para el alumbrado. Este tiene su inicio en explotación cuando un señor, un granjero de apellido Drake en Pensilvania, saca ese aceite de roca o aceite de petróleo para sustituir la manteca de ballena para la utilización. Para esa época, para el alumbrado público, para esa época se estaba viviendo en Estados Unidos la guerra de secesión o la guerra de independencia norteamericana y el petróleo también se estaba utilizando como la trementina para la limpieza de los fusiles. Entonces tenía dos usos, para el alumbrado y para la limpieza de los fusiles en ese momento. Ahora, para esa época se sacaban 20 barriles de petróleo diario, era muy artesanal, y de los 100 y pico de subproductos que tiene el petróleo, pues se le sacaban unos cuantos productos, que era trementina, un poco de querosene para el alumbrado, y ya, y eso era lo que se manejaba. Fue evolucionando hasta que un señor de apellido Ben y otro Mercedes en Alemania descubrieron el motor de combustión interna y desarrollaron el primer carro y lo utilizaron para ser utilizado este carro con gasolina a través del proceso de refinado. Después, con el desarrollo del Ford, del modelo T de Ford, la utilización del petróleo fue mucho más violenta, o sea, el consumo de petróleo fue mucho más violento y se comenzaron a abrir carreteras. Pero el petróleo comienza a tener preponderancia a finales ya de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses ganan la Primera Guerra Mundial al utilizar el petróleo en la guerra, utilizándolo en la Fuerza Aérea que se comenzaba a desarrollar y también utilizándolo en la Marina, en los barcos. Pero donde más se van a utilizar es en la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial montados en una ola de petróleo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque mientras los barcos alemanes y los barcos japoneses necesitaban de un tiempo para aprender, porque era con carbón, y esto necesitaba levantar presión para el vapor poder producir la energía necesaria para que el barco se impulsara, los barcos que utilizaban fuel oil pues tenían un encendido inmediato y avanzaban mucho más rápido. Y esto le permitió a las tropas aliadas un avance sobre las tropas alemanas y japonesas, lo que le permitió el triunfo. Para que veamos cómo ha sido el desarrollo del petróleo a nivel del mundo, desde 1859 a 1969 se extrajeron del subsuelo 227.000 millones de barriles de petróleo. De esos 227.000 millones de barriles de petróleo, la mitad se produjo desde 1859 a 1959. La otra mitad
fue de 1959 a 1969 y hoy esa cantidad de 227.000 barriles de petróleo se consumen en 1 o 2 años, porque nosotros tenemos un consumo de 99 millones de barriles por día. Entonces se ha ido incrementando y ya lo decía, todo el petróleo está presente en todo. Entonces vamos a ver cuál es la incidencia que tiene el petróleo. Esta incidencia en el consumo de petróleo llega lo que se conoce como el ocaso del petróleo, que Jeremy Rifkin lo plantea en la economía del hidrógeno. Llegamos a la primera crisis del petróleo. ¿Cuál fue la primera crisis del petróleo? La primera crisis del petróleo se da en el año 1973, cuando se da la guerra del Yom Kippur. El barril de petróleo para esa época costaba $2.07 o 70 centavos y se dispara hasta llegar a $11 en el año 1974. A partir de esa crisis del petróleo se da una situación, y es que los Estados Unidos recurren a Arabia Saudita para venderle armas para que el petróleo se cotizara ya no en cualquier otro tipo de moneda, sino que solamente en dólares. ¿Y por qué los Estados Unidos hacen este pedido a Arabia Saudita y le ofrecen armas y un sinnúmero de apoyo más para que Arabia Saudita, a través de la OPEP, presionara para que el petróleo solamente se vendiera en dólares y surgen los petrodólares? Bueno, en el año 1971 se da un evento en julio de 1971. En Bretton Woods, en el año 1944, los norteamericanos imponen el dólar como moneda de intercambio global. Y al imponer el dólar como moneda de intercambio global, ellos crean lo que se llama la paridad dólar-oro. Y era que por cada 35 dólares emitidos por Estados Unidos, ellos debían tener una onza de oro en su bóveda, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, los norteamericanos, a partir del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a incrementar su gasto militar y su gasto improductivo. ¿Y cómo así? Bueno, ellos se metieron en la guerra de Vietnam, comenzaron a invadir una serie de países. Nosotros fuimos víctimas aquí en la República Dominicana de una invasión de Estados Unidos. Y todo esto, si lo analizamos desde la perspectiva marxista, que plantea que hay un gasto productivo, una inversión productiva del capital, y hay una inversión improductiva. ¿Y a qué le llama Marx inversión productiva y a qué le llama inversión improductiva? Bueno, la inversión productiva, él plantea, que es aquella que se invierte en la fuerza de trabajo que está directamente vinculada al proceso de producción. Y llama inversión improductiva del capital aquella que no tiene nada que ver con el proceso de producción. ¿Cómo? Tú tienes una persona que te da el café, tú tienes una persona que abre la puerta o te brinda seguridad. Entonces ese es un costo improductivo, pero también dentro del costo improductivo, según Marx, estaba el gasto que hacen en defensa y en seguridad nacional los estados. Entonces los Estados Unidos incrementa su gasto improductivo cuando manda tropas norteamericanas a un sitio tan lejos como Vietnam, y esto le crea a Estados Unidos un problema, porque comienza a crear déficit fiscales, porque necesitaba producir más dólares que lo que le planteaba la reserva que debía de producir, la cantidad de oro que tenía, y también comienza a crear crisis en balanza comercial dentro de la balanza de pago, porque comienza a tener crisis y se agudiza esa crisis en balanza comercial dentro de la balanza de pago cuando los precios del petróleo se disparan, ya que Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo del mundo. Para esa época lo era. Ahora mismo China juega un rol importante en el consumo de petróleo a nivel mundial.
Los norteamericanos, con el 5% de la población mundial, consumían el 25% de la energía que necesitaba el mundo. Entonces, en esa situación, Charles de Gaulle, presidente francés, decide pedir su oro. Él le dice a Estados Unidos que va a mandar unos barcos a buscar el oro que tienen en la reserva, y los norteamericanos evaden inicialmente, pero definitivamente le entregan el oro a Charles de Gaulle. Mucha gente, al igual a nivel internacional, o sea, gente con cierto nivel de prestancia, con cierto nivel de poder, comienza también a sospechar lo mismo que sospechó Charles de Gaulle, y comienzan a pedir también que le envíen su oro. Esto hace que en el año 1971 Nixon diga que los Estados Unidos no va a tener el respaldo en oro, sino que va a respaldar su moneda en su poder militar y su poder económico. O sea, ¿qué pasa? Que pasa de un respaldo en oro que tenía la moneda a lo que se conoce en economía como respaldo fiat, o sea, una moneda fiat que solamente está respaldada en el poder militar y el poder político y económico que tiene esa potencia. Esta situación hace que él gire y hable con Arabia Saudita para que se creen los petrodólares. Se da otra situación, que es la segunda crisis del petróleo, que comienza en Irán, cuando los ayatolás enfrentan al Shah de Irán, que había llegado a Irán a través de un golpe de Estado militar y que se había instaurado para apoyar las empresas norteamericanas de extracción de petróleo, dado que el gobierno que estaba en Irán en ese momento no estaba de acuerdo con la explotación de empresas transnacionales de sus recursos minerales. Entonces, ahí estalla la revolución de los ayatolás y derrocan al Shah de Irán y el petróleo, y viene la guerra entre Irán e Irak. Irak, subvencionado por los rusos, porque tenían problemas con Afganistán, y los ayatolás pues, tenían un vínculo con Afganistán, y ellos entendían que tenían que frenar a Irán. Y por el otro lado, con Estados Unidos, que lo veía con recelo, financian a Saddam Hussein en términos militares para que se enfrente. Y esto hace que el petróleo pase de alrededor de 14 o 15 dólares el barril, que estaba a 35 dólares. Se crea, esto trae como consecuencia la primera crisis de la deuda, o la crisis de la deuda, que se da en los 70. Pero antes, en los 80, 70, finales de los 70, principios de los 80. Pero antes es importante ver el rol que juega la Standard Oil manejada por Rockefeller. La Standard Oil, allá por el año 1859, cuando comienza a procesarse y a desarrollarse más tarde la comercialización del petróleo, crea un trough, o sea, crea un sistema monopólico para el transporte del petróleo a través del tren, en el cual él controlaba y fijaba los precios. Mañana vamos a hablar extensamente de cómo esto ha incidido en los precios. Soy Tito Olivo y le pido a ustedes que, si les gusta lo que estoy hablando, pues le like y que se suscriban en mi canal. Muchas gracias.